Bienvenidos a esta sesión número 6 del curso de diseño de estructuras de albañilería. Esta sesión corresponde al tema de diseño de muros agrietados y muros no agrietados según lo estipulado en la norma E070. Ya en el diseño, me parece que en la sesión número 4 vimos el análisis estático. En la sesión número 4, en la 5, hemos visto lo que es el diseño de los muros y hemos evaluado la verificación, más que todo si existe agrietamiento o no, y hemos determinado qué muros son agrietados y qué muros no. Y ahora en esta sesión vamos a ver justamente el diseño de esos muros agrietados y esos muros no agrietados según lo que indica la E070. Con respecto a este diseño tanto de los muros agrietados y no agrietados, se realiza suponiendo que las columnas serán de dimensiones rectangulares, debido a que así se consigue valores más conservadores. Para la obtención de la cantidad de acero que se obtenga en los muros, se debe considerar un análisis sísmico severo independiente para cada dirección. Es decir que las herramientas en este caso que vamos a utilizar, como por ejemplo SLTAPS, se debe realizar un análisis suponiendo que en el 100% de la carga sísmica actúa en cada dirección, ¿no? O sea, 100% en la dirección X y 100% en la dirección Y. Y así realizar un correcto diseño y lograr que la estructura mantenga su integridad durante los eventos sísmicos y salvaguarde la vida de las personas, ¿no? Eso es lo más importante dentro de nuestra filosofía de diseño. Así que el objetivo de esta sesión es aprender a realizar el diseño de los muros agrietados y no agrietados de una estructura de albañilería en base a los lineamientos normativos. Como teoría vamos a tocar tres temas principales. Primero, el diseño de los elementos de confinamiento, básicamente el diseño de columnas. Luego, la determinación de la sección de columna de confinamiento, donde veremos el diseño de los refuerzos verticales, el diseño por compresión, por corte-fricción, la determinación de los estribos de confinamiento, el diseño de vigas de confinamiento y por último tema veremos el diseño de los elementos de confinamiento no agrietados, donde veremos las columnas extremas de pisos superiores, el área de núcleo y el diseño de las vigas soleras. Entonces vamos con este primer tema, que es el diseño de elementos de confinamiento. El diseño de los elementos de confinamiento está compuesto por columnetas y vigas soleras, tal como hemos visto en el modelamiento de este sistema de albañilería en ETAPS, ¿no? Y se realizará mediante un análisis sísmico severo. Con respecto al diseño de las columnas de confinamiento, se debe verificar qué muros resultaron agrietados y qué muros resultaron no agrietados mediante las verificaciones que se realizaron en la sesión anterior. Usualmente se realiza el cálculo de reforzamiento utilizando lo que son las fuerzas internas en las columnas extremas. Esto está referido en el artículo 30 de la norma E030 en la tabla número 11, donde tenemos acá las fuerzas internas en las columnas de confinamiento. Tenemos la columna interior extrema, la fuerza cortante, la tracción y la compresión. Esto es lo que vamos a utilizar dentro de los ejercicios de aplicación. Vamos a desglosar cada uno de estos puntos, ¿no?, para el diseño. Para determinar la sección correcta de la columna de confinamiento, se debe seleccionar el mayor valor obtenido por el diseño, ya sea por compresión y también el diseño por corte-fricción, pero también en este caso no debe ser menor que 15 veces el espesor de la columna. Esto es con respecto a la sección, ¿no?, como ya hemos visto dentro del modelamiento. Ahora, para el tema del diseño del refuerzo vertical, primero se debe determinar el refuerzo vertical de la sección de la columneta, que estará comprendida por la suma del refuerzo por corte-fricción y por el refuerzo a tracción. A su vez debe cumplir que sea mayor al acero mínimo calculado, obviamente. Siempre debe ser mayor al acero mínimo. Caso contrario, se tendrá un refuerzo vertical de acero de 4 varillas de 3/8. Usualmente el reforzamiento de los elementos de confinamiento son varillas de media
o de 3 octavos, ¿no? Justamente como hemos visto en este sistema de albañilería, como nos hemos dado cuenta, aquellas personas que están dentro del proceso constructivo de este sistema, que es muy común, habrán visto que las columnas a lo mucho presentan varillas de media pulgada, ¿no? Que es casi usual, siendo un poco más conservador, ¿no? Obtienen estas varillas de media pulgada para las columnas y estribos de número 8, 16 o de 3 octavos. Así que básicamente esto es lo usual y es el mínimo, ¿no? Usualmente se coloca estos elementos como de refuerzo en las columnetas. Ahora, con respecto al diseño por compresión, después de haber obtenido ya el área de acero, se debe calcular el área del núcleo de la sección de la columna, que se deberá de asumir que la columna estará bordeada por estribos. Se realizará el cálculo con la siguiente expresión. Ahí tenemos una expresión basada en el área, considerando un factor phi, ¿no? Que es 0,70 o 0,75 según se utilice estribos ya sea cerrados o por sunchos respectivamente, y otro factor que representa esta simbología y va a depender si en este caso para columnas sin muros transversales o columnas confinadas por muros, ¿no? Si es columnas confinadas por muros va a ser 1 y si son sin muros va a ser 0,8. El área de la columna deberá agregarse recubrimientos también, ¿no?, al área del núcleo. Adicionalmente, en los casos que la viga solera se discontinúe, como puede suceder, el peralte de la columna deberá ser suficiente como para anclar el refuerzo longitudinal existente en la solera. Esto siempre y cuando esta viga solera no sea continua, ¿no? Con respecto al diseño por corte fricción, consiste en deducir en dónde se presentarán las posibles fisuras, ¿no? Ya hemos visto antes esta verificación por corte, si es que cumple o no, y esto es más que todo para ver el tema de las fisuras, ¿no? Asimismo, se podrá evaluar el comportamiento estructural mediante el desplazamiento generado por las acciones sísmicas. Para ello se podrá calcular con la siguiente expresión. Ahí tenemos la fuerza cortante del concreto entre 0,2 por la resistencia del concreto a la compresión, ¿no?, por un factor phi, en este caso es de 0,85, y debe ser mayor o igual al área del concreto de la columna y mayor o igual que 15t, que vendría a ser el espesor, ¿no?, el espesor de la columna. Para determinar la distribución de los estribos se debe realizar ciertos cálculos de acuerdo a lo que indica la normativa. Usualmente se utiliza estribos de 3/4, teniendo como criterio que en cada extremo de la columneta la distribución no debe ser menor a 1,5 veces el peralte de la columna, o también 45 centímetros. Con respecto al diseño de las vigas de confinamiento, o sea, las vigas soleras, se realiza para que soporten las fuerzas a tracción. Ese es el criterio, ¿no? Realizando los cálculos de la siguiente expresión, de no cumplir con la condición del acero mínimo, se reforzará con 4 varillas de 3 octavos, que es el mínimo, ¿no?, justamente lo que se indicó anteriormente. Tenemos esta fórmula del área de acero, y esto más que todo lo vamos a ver ya en el diseño, porque así sin un ejemplo aplicativo es un poco difícil explicarles, ¿no? Necesito graficar y tener los resultados para que puedan entender más que todo este cálculo. Pero acá eso sí deben saber en este caso la fórmula, que acá está justamente todo lo que se está presentando en este PowerPoint. Y acá viene, bueno, en este caso el diseño de los elementos no agrietados. Tenemos primero las columnas extremas de pisos superiores. El diseño de las columnas extremas debe considerarse el refuerzo vertical para que pueda soportar a las fuerzas a tracción producidas por el momento flector. Tenemos el diseño de las columnas extremas, el momento con su longitud, y a partir de ahí se calcula el área, y ya sabemos que como mínimo son 4 varillas de 8 milímetros de diámetro, donde el phi es igual a 0,9, la resistencia a la afluencia del acero. Luego tenemos el área de núcleo. De igual forma, ¿no?, se debe calcular el área del núcleo para que soporte las cargas a compresión, y se calculará con la siguiente expresión, ¿no?, con un phi de 0,7 o 0,75 dependiendo de los estribos, y 0,8 para columnas sin muros o 1 para columnas por muros transversales.
Por último tenemos el diseño de las vigas soleras, que como mínimo también se deben usar 4 varillas de 8 milímetros, que es lo usual. Siempre, por más que, bueno, se tiene un establecimiento, ¿no?, para unos aceros que podemos calcular, lo usual dentro de albañilería es que siempre utilicemos el mínimo, ¿no?, que es de 4 varillas de 8 milímetros o un poco más, pero casi siempre se utiliza eso, ¿no? Ahora, tanto las soleras como las columnas de confinamiento también se pueden colocar estos estribos mínimos. Entonces, más que todo con los estribos se coloca 6 milímetros con esta varilla, ¿no?, la varilla de 6 milímetros, y se distribuye de esta manera: 1 a 50, 4 a 100 y el resto a 250 milímetros, ¿no? O sea, 1 a 5, 4 a 10 y el resto a 25, ¿no?, centímetros. Esto es más que todo una distribución ya estándar de acuerdo a lo que indica la E070, ¿no? Y con esto hemos terminado esta pequeña teoría con respecto al diseño de los muros agrietados y diseños muros no agrietados. Ya con los ejemplos aplicativos vamos a aplicar todas estas fórmulas y seguro que ahí van a entender, ¿no? Porque más que todo es la presentación de todas las fórmulas, que es un poco difícil entender si simplemente se muestran un montón de fórmulas, ¿no? Creo que con los ejemplos aplicativos ya van a entenderlo de una mejor manera, así que lógicamente deben prestar atención, ¿no?, tener a la mano estas fórmulas para que puedan seguir paso a paso con el desarrollo. En esta sesión, como vemos, vamos a diseñar los muros agrietados y los muros no agrietados según lo que indica la E070. No se olviden que cualquier consulta siempre lo pueden realizar a través del foro y también desarrollar su tarea a partir de los ejemplos para que puedan pasar a la siguiente sesión.